En línea, nuestra entrevista central. Bueno, y así es, ya estamos en nuestra entrevista central y para eso tenemos al distinguido Germán Peña Guadalupe, quien es miembro de la Dirección Central y también secretario de Transporte de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido en línea. Buenas tardes, distinguidos conductores de este importante espacio. Un placer compartir con ustedes, sobre todo en esta nueva casa. Así es. Bueno, nosotros felices de tenerle aquí. Usted tenía ya un tiempecito que no nos acompañaba a darnos un parámetro de todo lo que está pasando tanto en el mundo del transporte como también en la Fuerza del Pueblo. Yo sé que don Tony está... Sí, yo voy a arrancar con la primera pregunta, Giovanni, porque a mí me gustan las cosas, no son como inician, sino como terminan. Y hay un algo popular que dice que cuando el domingo va a ser bueno, desde el sábado comienza. Yo vi en la Fuerza del Pueblo, había iniciado un congreso, pero con cuánta efervescencia. Y ya yo como que, o sea, la población pregunta, ¿qué pasó con el congreso de la Fuerza del Pueblo? ¿Fue que se disluyó, ya no va a congreso? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, realmente se ha estado trabajando, el partido está inmerso en ese congreso, el llamado Manolo Tavares Justo. Es el congreso que realmente nos va a catapultar como un partido de vanguardia, un partido de primera línea. Porque cuando se fundó el partido, se hizo de una forma un poco precipitada, estábamos próximos a unas elecciones, y entonces se comenzó sin la estructura legal necesaria para esa conformación. Ya no. Ahora en este congreso realmente estamos ya concluyéndolo. Pienso que ya, según han dicho los dirigentes de la Comisión Nacional Electoral, que es la que está organizando el congreso, ya a mediados de julio se concluirá. Y a partir de ahí nosotros vamos a, si se quiera, cumplir con nuestra misión de ser el 100% del partido de oposición en la República Dominicana. Ahora estamos en un 90%. Y producto del Congreso, pues nos falta ese 10, que ya concluido lo vamos a completar. Y a partir de ahí, entonces, ya el pueblo dominicano tendrá que conocer las normas que salgan de este Congreso y, naturalmente, entender que nuestra misión es lograr el progreso para todos los dominicanos. ¿Tienen ustedes ya fecha de cuándo va a ser ejecutado este Congreso? Bueno, lo que resulta que hay variantes que son impredecibles, entonces no se puede dar una fecha exacta, pero ya se ha hablado en voz del coordinador de la Comisión Nacional Electoral, el doctor Henry Merán, de que a mediados de julio o a principios de agosto ya habremos concluido. Ok, ¿y tiene usted alguna, me imagino que dentro, como ustedes iniciaron con unas mesas temáticas, me imagino que usted trabajó dentro de la parte de lo que es el transporte y todo este tema de las problemáticas y las soluciones que se deben de realizar. Aparte de esto, ¿trabajó usted algunos otros escenarios en las mesas? Nosotros estuvimos encabezando la mesa de transporte. Fue una mesa muy importante, tuvo excelentes resultados, que pasaron yo diría, como a formar parte del documento que tendrá en sus manos el presidente del partido, el compañero Leonel Fernández, para que en un posible gobierno, yo diría casi seguro, en el 2028 pueda aplicar esas medidas y acciones que nosotros consideramos que son oportunas. Medidas muy importantes que, por cierto, están contrapuestas a las que está llevando a cabo el actual gobierno en materia de transporte. Okay. Porque en esta semana, conocimos unas 15 medidas que anunció el gobierno y realmente intentaron implementarlas desde hoy y parece ser que nosotros fuimos adivinos, como dice la gente, porque señalamos con antelación de que no era posible aplicarla, ya que no tomaron la medida del lugar.
O sea, usted se refiere al tema de los nuevos horarios laborales. Bueno, de algunas, de las que se iban a aplicar ahora, esta semana, el día de hoy específicamente, como era el giro a la izquierda, como era el asunto del programa Parquéate Bien, como era, porque ya el asunto del horario ahora no se puede implementar porque la mayor cantidad de estudiantes están en su casa, no están transitando. Okay. Pero sobre todo esas dos medidas no fue posible aplicarla en el día de hoy, porque tienen algunas dificultades. Esa es la realidad. Don Germán, en vista de que usted es el secretario oficial de la Secretaría de Transporte del partido Fuerza del Pueblo, y viendo la decisión del gobierno de adoptar 15 medidas para mitigar el caos que tenemos en la República Dominicana en el tránsito en horas pico, y yo diría que no solamente en horas pico, porque ya el tránsito en la República Dominicana se ha convertido en un caos a todas horas. Usted como secretario de la Secretaría de Transporte, ¿tiene algunas sugerencias que hacerle a este gobierno y cuáles de las 15 medidas que tomó el gobierno usted cree que es válida o fue positiva? Sí, es natural. De las medidas anunciadas nosotros apoyamos algunas, otras entendemos que son inverosímiles y no se pueden aplicar en esta situación, porque para aplicarla habría que tomar otras medidas que el gobierno no la ha tomado. Por ejemplo, yo veo factible, veo prudente que el presidente, la comisión que elaboró esas 15 medidas, encabezada por el director del Intran y secretario de la presidencia y otros funcionarios más, hayan contemplado la integración de 150 nuevos agentes a la DGC, porque realmente esa institución tiene un déficit para aplicar las normas que establece la ley 6317, que es la que regula el tránsito y el transporte en la República Dominicana. Esa es una. Yo podría pensar que si se cumpliera con la construcción del tren metropolitano, con origen en la Máximo Gómez con 27, y que supuestamente va a llegar al aeropuerto, o cuando menos a la avenida Charles de Gaulle, si se implementa y se cumple con eso, eso es importante. Pero usted no estará soñando. No, ahí es que voy. Pero lo lamentable es entonces, ya tener ese deseo, y que yo diría de que se cumpla, entonces vuelvo atrás, porque pienso en que tienen casi 4 años construyendo la expansión de la línea 2 del metro, que apenas son 5 kilómetros, y no han cumplido. Entonces no es verdad que un proyecto nuevo, que necesita tiempo, necesita muchos recursos, lo van a resolver en 2 años o 3 años que le quedan prácticamente a este gobierno. Pero déjeme yo aprovechar, Kelvin, para decirle esto. Por ejemplo, usted decía que tienen cerca de 3 años. Este gobierno ha pasado casi los 5 años construyendo ese pedacito de metro. Y yo le pregunto a usted, ¿y aceptaría este país o el Gran Santo Domingo que este gobierno empiece esa construcción faltándole menos de 3 años ahorita a este gobierno para dejar esto vuelto un desastre? Bueno, la población, fíjese que este es un gobierno que, aunque no es dictatorial, hay que reconocerlo, no es una dictadura declarada, pero es un gobierno, yo diría, de acciones que realmente se pueden aproximar a lo que es una dictadura. Porque cuando toman una decisión, ellos la aplican sin importar los resultados ni a quién se le vaya a aplicar. El asunto del transporte y del tránsito es muy delicado. Es un asunto que hay que analizarlo de diferentes vertientes. Ahora ellos anunciaron la construcción de ese tren metropolitano porque el presidente de la República, en una gira que hizo internacional, conversó con el presidente de Francia, un país desarrollado, un país que produce prácticamente todo lo que tiene que ver con los trenes, con los metros, ese tipo de cosas, y le ofreció la colaboración, supuestamente en un 80%. Ese 80% que tal vez
se le prometió, pero que eso hay que someterlo, hay que ver, porque ningún gobierno les regala una cantidad tan alta así por así. Tiene que ser producto de un acuerdo donde los intereses de los franceses queden garantizados y naturalmente que haya un compromiso de pago para eso. Entonces, esta línea del metro, perdón, del tren metropolitano, en principio, que lo han anunciado varias veces, se dijo que era con el dinero que aportó la administración del aeropuerto. Recuérdense ustedes, aquel dinero de Aerodón, de aquellos hasta 150 millones de dólares que cogió el gobierno por adelantado. Lo que pasa es que ese dinero, el gobierno lo utilizó para comprar las elecciones pasadas. Al gastar los recursos que recibió de Aerodón en la campaña, en comprar alcaldes, en comprar senadores, en comprar regidores, en comprar dirigentes de partidos, de partidos que no tienen principio, ese dinero se le agotó. Entonces ahora le dicen al pueblo dominicano que se va a construir con los recursos del gobierno francés. Eso Le dicen no, lo dijo el propio presidente de Francia. Bueno, el presidente lo dijo, no, pero ellos. No, lo dijo el propio presidente de Francia. No podemos venir aquí a decir una cosa que no. No, escúcheme usted, profesor. El gobierno fue que anunció, el gobierno. No, lo dijo el propio presidente de Francia en una reunión con el presidente de la República y nosotros traímos el video aquí. No está en mi ánimo de discutir. Yo no voy a polemizar. Una aclaración que estoy haciendo. Pero quien anuncia eso es el presidente en una de las actividades que realiza los lunes. Fue el presidente, no fue el gobierno francés. Sí, el gobierno francés. Ok, pero lo que pasa es que hay una confusión, porque un anuncio oficial desde el gobierno es algo que se haga directamente desde el gobierno, Claro, no un comentario que haga el no, presidente no. de que él estaría dispuesto en apoyar una posible construcción o inversión. Sí. Realmente no es un comunicado oficial del gobierno. Para El nosotros los presidente dominicanos, sí lo hizo un válido es lo que comentario, dice el presidente. Es quien tiene categoría, facultad legal para hacer anuncios, para emprender, yo diría, llegar a acuerdos con otro gobierno, nosotros. Lo que diga otro presidente por allá, no. Naturalmente, de antemano se sabe, ya yo decía en principio, que todos los gobiernos, sobre todo gobiernos con recursos como Francia, puede hacer eso, pero es un negocio que va a hacer. Claro. No es que va a regalar ese dinero. Pero además, Guadalupe, usted no piensa que eso es una forma más de embullar al pueblo, porque este gobierno, el primer gobierno en la historia en tomar más de 50,000 millones de dólares, y usted no puede ver una obra. ¿Usted no cree que eso es parte del show mediático también? Sí, indudablemente, porque si no ha podido hacerlo con esa gran cantidad de recursos que ha tomado prestado, no lo va a hacer con préstamo. Eso no es verdad. Ahora, ¿qué resulta? Es posible que un día de esto tenga un anuncio de que debido a tal circunstancia ese préstamo no fue posible, por H o por R, como dice el pueblo, o que tal vez lo comiencen, podría ser hasta que lo comiencen, pero no lo van a terminar, por razón de recursos y por razón de tiempo. De manera que con eso gana tiempo para que la población se vaya acomodando a su discurso, pero no saben que el pueblo es sumamente inteligente. Ya el pueblo conoce cómo actúa este gobierno. Promete mucho y cumple poco. Pero hablando política, un poquitico, Giovanni. En ese mismo sentido, Sí. don Tony, para pasar a la política, las declaraciones que el presidente dio sobre estas negociaciones de infraestructura con Macron, fue claro, no habló de que iba a donar ni mucho menos. Lo que dijo es lo que usted dice, o sea, que va a financiar el 80%. Ahora, ¿qué negociación se va a hacer? ¿Bajo qué tasa? ¿Bajo qué condiciones? Eso no lo sabe el pueblo dominicano, que creo que es a lo que usted se refiere. Sí, esos detalles no han salido. Naturalmente, generalmente cuando un gobierno le presta a otro, lo hace a intereses blandos. Eso Ok. es cierto. Hay que reconocer eso. Pero hay que pagarlo. No, claro, Hay que eso sí. pagarlo. Tanto los intereses como... Pero ojalá que la obra se hiciera. El problema es que éxito no fuera. se va a hacer.
Porque es que ya vamos por 5 años y este gobierno se está yendo y no hemos visto una sola obra. No, y sobre todo que todos los gobiernos en sus 2 últimos años tienen problemas para invertir. Y entonces, porque tienen que ir acomodando las cosas para entregarle al siguiente gobierno. Y además los reclamos de la población aumentan. y hay otra cosa, Guadalupe, que le decía que quería hablar un poquito en el tema político. Por ejemplo, usted con su experiencia, ¿había visto alguna vez que un gobierno a menos de un año de gestión, porque este gobierno todavía no cumple el primer año, y ya tiene 10 funcionarios que porque entienden que han sido funcionarios, ya pueden ser presidentes de la República? Todos. Bueno, hay quienes dicen, gentes de los medios, que no son 10, que son 20 los aspirantes. Y hasta lo señalan por su nombre. Cada día sale uno más. El viernes larga la la vice ya. No, la vice hace días, pero después de la vice salió el presidente o secretario general de la Liga Municipal Dominicana. No, se tiene meses en eso, pero la vice oficialmente el viernes ya salió a tomar foto de su campaña. La vice hace tiempo que dijo que tenía un sueño, eso fue en Santiago, y lo dijo hace más de un mes. Y van a salir otros, porque ciertamente parece que creen que el pueblo es tonto, y cuando manejan los recursos que no son de ellos, que no deben disponer de ellos, entonces ya se creen con condiciones para ser presidente. Y parece que no entienden que los presidentes tienen que tener una serie de condiciones para llegar ahí. Naturalmente tampoco hay que quitarle derechos, ellos pueden aspirar. El asunto es que lleguen. El asunto es que lleguen, pero pueden aspirar mucho. Señor Guadalupe, ya que oficialmente, antes del tiempo que dice la ley electoral y la ley de partidos, que debe ser el 2027, desde 2027, vemos que ya ellos todos tienen sus aspiraciones claras y en público. ¿No entiende usted que Luis debería de sacar a esos funcionarios que están en instituciones? Porque ellos están haciendo una campaña con recursos del Estado y los impuestos míos, los impuestos de usted. El problema es que nuestro presidente... Porque así es bueno hacer campaña. El problema es que nuestro presidente es el presidente que escogió el pueblo dominicano. Aún no importa cómo haya llegado, pero es el presidente por estos 4 años. Mire, hace algún tiempo se dio a conocer que más del 90% de los legisladores, diputados, senadores, no estaban cumpliendo con la disposición de hacer sus declaraciones juradas. El presidente en un momento cualquiera instruyó, creo que al ministro de Finanzas, que el que no hiciera sus declaraciones, de no se pagaron sus sueldos, sus salarios. Pero resulta que esta misma semana, la semana que pasó, porque hoy es lunes, la actual presidenta de la Cámara de Cuentas señaló que hay aproximadamente 700 u 800 legisladores que no han presentado sus declaraciones juradas. O sea, lo que quiero decir, más de la mitad. Más de la mitad. Lo que quiero decir es que el presidente ha perdido credibilidad ante la población. Y entonces, llamar a los funcionarios que aspiran a la candidatura presidencial le puede traer problemas porque ciertamente él necesita de ellos. Naturalmente, algunos de ellos, en el caso de Tony Peñaguaba, no tengo por qué esconderlo, declaró hace unos días que tan pronto se abran las elecciones, el proceso para aspirar, él va a renunciar a su cargo. Eso lo dijo él. Como no ha llegado a eso, pero esperamos que así sea. Porque el que maneja recursos del Estado no puede disponer de ellos para nada. Porque esos recursos le pertenecen a todo el pueblo dominicano. Así es. Guadalupe, ¿y en qué está Peñita? Me dicen que ya es el secretario general de la Fuerza del Pueblo. Bueno, Peñita es el actual secretario general y a nuestro humilde entender seguirá
en esa misma posición. Pero no hay democracia en la fuerza del pueblo. Sí, hay democracia. Pero no hay participación. Entonces, si ya Peñita va a ser el secretario general, no hay. No, lo que resulta es que hasta ahora. No hay más candidatos, no hay bueno, oportunidad. En realidad se presentaron algunos compañeros, creo que 2 o 3, pero desistieron de eso. Y actualmente, es que si ven una línea ya directa tienen que abandonar. Bueno, es que la población, yo diría del partido en este caso, que somos los que votamos, es mayoritaria apoyando a Peñita. Pero ¿y qué es lo que van a elegir entonces en el Congreso? Bueno, ya Leonel ya Leonel es el candidato y ya Peñita es el secretario general. ¿Qué es lo que ¿Por qué van a hacer Congreso? No hay. Y eso se acabó. Es que ese Congreso no es para elegir candidaturas. Vamos a ver que nos explique Sí. cuál es la función y el rol de este Congreso acabó, para poder lucrar, para poder orientar al público de en línea. Vamos a ver. Mire, el secretario general, el vicepresidente del partido y el presidente del partido van a ser sometidos a la dirigencia del partido, que son los que tienen derecho a votar. Y tienen dirigentes, comenzando desde los presidentes de dirección de base, presidente de dirección de media, y los demás puestos tiene el partido, van a ser sometidos, por eso en el momento oportuno. Ahí es que se va a determinar si el presidente Leonel seguirá siendo el presidente del partido. Particularmente yo creo que sí. Que Radamés Jiménez va a ser el vicepresidente del partido. Yo creo que sí. Y que el secretario general yo creo que sí. Por razones obvias, señores. No estamos claros. Nosotros estamos empeñados en ganar las elecciones del 28 y la vamos a ganar. No, pero muchas gracias. Y si nosotros desviamos la atención, cambiamos la estructura que nos ha llevado a este sitial, donde el partido, no ha habido partido en la historia de la República Dominicana que se haya desarrollado tanto como la fuerza del pueblo. Pero tienen que buscar juventud, porque ahí no hay jóvenes. Pero hay muchísimos jóvenes. Pero no le dejan sacar la cabeza. Bueno, pero lo que resulta, si los jóvenes entienden que no pueden ganarle a los mayores, a los viejos, no los viejos, con sino a los imposición deben de dejarlo. Es que nosotros no estamos imponiendo nada. Todo el que quiera aspirar, aspira. Ahora cuando se abre esa oportunidad, que todavía no se ha abierto, se va a hacer por el sistema digital, y cada ciudadano que entienda del partido que tiene las condiciones puede llenar su formulario, y ese formulario llegará a la Comisión Nacional Electoral. Eso no importa, ahí habrá libertad. Naturalmente, eso es restringido para los dirigentes del partido nada más. Distinguido Guadalupe, agradecerle como siempre, llevando buenas informaciones a nuestro público de cómo está la fuerza del pueblo, desearle muchísimo éxito en este Congreso, que yo sé que van a sacar lo mejor de ellos porque han agotado su proceso. Sí, muchas gracias, pero regáleme 30 segundos. Todo suyo. Sobre todo para decir algo con relación a las medidas anunciadas. Adelante. Yo pienso que el poder, el gobierno en este caso, las autoridades que están, yo diría, llevando a cabo esta tarea de esas 15 medidas, deben reflexionar. Y cualquiera de ellas que choque con la ley 63 y 17 deben dejarla sin efecto. Porque de lo contrario, podrían verse hasta, yo diría, ser sometido a la justicia por violación a esa ley. Lo que establece la ley hay que respetarla, tanto las autoridades municipales como las autoridades de la DGC, de todas las demás instituciones que tienen que ver con esto. Porque el pueblo dominicano necesita que realmente se tomen medidas, pero medidas que resuelvan problemas, como son, entre ellas, sacar más de 800,000 chatarras que están circulando en las calles, como son construir 8 o 10 parqueos municipales, digo, el municipio, el Distrito Nacional en este caso, sobre todo, y también que se lleve a cabo la llamada inspección técnica vehicular. ¿Entiendes? Está relacionada a sacar de circulación la chatarra. De manera que con esas medidas sí entendemos que se puede resolver en parte la situación de
del tránsito en la República Dominicana. O sea, usted dice que la misma ley le da las instrucciones de cómo se debe de trabajar. Claro que sí. Aplicar lo que dice la ley 6317 y le aseguro que la mayor cantidad de problemas van a desaparecer. Distinguido Guadalupe, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar al público que yo sé que es muy importante que tienen ustedes. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una breve pausa y retornamos con más de En Línea. En Línea, nuestra entrevista central.